Saludos amigos, gracias por seguir nuestro canal de YouTube A Fuego Lento, un canal que tiene como objetivo llevarle informaciones responsables para que ustedes estén bien edificados. Soy Marcelino Sena y en el día de hoy vamos a hablarle de las dos comadres del presidente de la República que fueron llevadas sus expedientes de corrupción al PEPCA y la información que tenemos de que otros 15 expedientes van a ir a ser llevados a la Procuraduría General de la República. El presidente Luis Abinader, en su campaña electoral, una de las principales promesas que hizo fue el nombramiento de un ministerio público independiente. La sociedad ha estado observando cuál ha sido el comportamiento de este ministerio público, cuál ha sido su accionar en los casos donde se dice que hay corrupción. Para eso se nombró a la señora Miriam Germán Brito, que es una experimentada jurista que por cerca de 30 años ha estado ligada a la Suprema Corte de Justicia y conoce al dedillo cómo funciona ese ministerio público y cómo funciona la corrupción en la República Dominicana. A ella también le acompañan dos figuras que tienen, aunque son jóvenes, tienen vasta experiencia en ese estamento, que lo son el señor Wilson Camacho, quien está designado como director del PEPCA, y la señora Jenny Berenice Reynoso, quien ya fue fiscal del Distrito Nacional y ahora funge como procuradora adjunta para estos casos de corrupción. La sociedad está pendiente y hay parte ya de la sociedad que está un poco nerviosa y ansiosa porque no ve que avanzan esos casos de corrupción. Sin embargo, tenemos la información, nos ha llegado la información de que en la próxima semana al Ministerio Público llegarán alrededor de unos 15 expedientes de corrupción de pasados funcionarios del gobierno de Danilo Medina que deberán ser investigados en ese Ministerio Público y esos expedientes ser dilucidados para que esos funcionarios vayan a esa Procuraduría a dar su versión. Y de esos 15 expedientes que nos ha llegado la información de que en la próxima semana van a desfilar por el PEPCA, hay dos que ya fueron depositados la semana que transcurre, el miércoles pasado, por Carlos Pimentel, que es el director de la Oficina de Contrataciones Públicas, que involucra a dos mujeres. Una es Iri Guava, quien fungía como directora del Plan Social de la Presidencia, y Berlinesa Franco, quien fungía como la directora de INAIPI. INAIPI, una dependencia del Ministerio de Educación que se encarga de lo que son los locales donde se acogen a los niños que sus madres lo dejan ahí para que sean educados y sus madres van a trabajar y brindan un servicio muy importante a la sociedad, en especial a esos niños cuyas madres tienen que trabajar y no tienen con quién dejarlo en la casa. ¿Cuál es la similitud de estas dos mujeres que sus expedientes fueron depositados en el PEPCA la semana que transcurre? Es que ambas son comadres del expresidente de la República, el señor Danilo Medina, y eran funcionarias que gozaban de la alta estima y confianza del expresidente y que manejaban grandes sumas millonarias en esas instituciones que manejaban. Por ejemplo, el caso del plan social, a la salida de Iri Guavas del plan social, se denunció que dos funcionarias de esa institución sustrajeron dos discos duros donde habían informaciones sensibles. Iri Guava quiso pasarle un paño tibio a esas dos funcionarias, me refiero a la ex directora jurídica del Plan Social y a la ex directora administrativa de esa institución. Y ella quiso tapar esa acción diciendo que esos discos duros tenían informaciones personales de esas dos ex funcionarias y por lo tanto ellos se la llevaron. Pero quedó demostrado que no.
que esos discos duros tenían informaciones sensibles que involucraban informaciones confidenciales donde se demostraba o se demostrará en los tribunales que hay tipificación de corrupción. Y en el 2019, en el caso del plan social, en el 2019 se detalla, según investigaciones que nos han llegado, se dice que se contrató licitaciones públicas por sumas millonarias en favor de gente ligada al gobierno de entonces, ligada al sector palaciego, especialmente ligada al expresidente Danilo Medina, donde se le pagaron sumas multimillonarias para compras de productos que se embalsaban en el plan social en las denominadas fundas del gobierno. Ese tipo de instituciones tienen mil maneras de hacer fraudes. Por ejemplo, ellos tienen almacenes que manejan grandes volúmenes de productos como habichuela, arroz, sardinas, aceites, ajo, en fin, una serie de productos, coditos, una serie de productos que sus compras masivas se manejan volúmenes multimillonarios y se manejaban gran parte de manera discrecional con licitaciones amañadas y comprándosela a un mismo grupo para enriquecerlo. Y eso es nada más y nada menos que corrupción. ¿Y cómo se expresa esa corrupción en ese tipo de almacenes como el plan social, los comedores económicos y otros? De la siguiente manera. Usted compra 5.000 sacos de arroz y lo compra. El arroz tiene varios tipos. Hay tipos premium, tipo selecto, tipo de segunda. Pero usted paga una factura millonaria por 5.000 sacos de arroz de 125 libras de arroz selecto. ¿Cómo se hace fraude en esa compra? El arroz que usted pagó a 2.500 el saco, por poner un ejemplo, porque es selecto, se recibe un arroz de segunda categoría. Ya hay un tipo penal. Pero ¿qué pasa? Que usted pagó por 5.000 sacos de arroz de 125 libras, pero el arroz que llega a los almacenes es un saco de 100 libras. Ya ahí a cada saco usted le está restando, en favor de un grupo de delincuentes, 25 libras a cada saco y en detrimento del Estado. Pero de los 5.000 sacos ya van dos tipos penales. De los 5.000 sacos que se compraban, solo se recibían 2.000. Habían 3.000 que no llegaban al almacén. Y ahí había una asociación de malhechores que involucraba a la dirección del plan social de la presidencia, a los encargados de los almacenes y a los suplidores. Así se expresaba la corrupción en esos grandes almacenes, y sucedió también en los comedores económicos. Incluso en los comedores económicos, que ya también está depositado el expediente, se recibían productos vencidos, con fechas vencidas, no aptas para el consumo humano, una acción criminal, además de corrupta. En el caso del INAIPI, y por el que se involucra a Berlinesa Franco, de hecho ya hay alrededor de 3 o 4 funcionarios presos. Esos funcionarios eran parte del comité de licitación de esa institución. Los comités de licitación de las instituciones lo componen por lo regular el consultor jurídico, el encargado de compra, el director administrativo y financiero, la responsable o el responsable de la institución, el responsable directo o mayor de la institución, en este caso Berlinesa Franco, y por lo regular involucran ahí, para fines de la transparencia y la publicación, a la directora o el director de la Oficina de Libre Acceso a la Información. Esos 5 funcionarios componen por lo regular en las instituciones los comités de licitación, y esos comités de licitación en las instituciones se convierten en una pandilla para comprar a un grupito, siempre a un mismo grupo, que licitan y ganan esas licitaciones y obtienen grandes beneficios. ¿Como cuáles? Bueno, si usted va a comprar, por poner un ejemplo, 1.000.000 de pesos en un producto determinado, solo usted recibe 600.000 o 700.000 pesos de ese producto. Porque hay
300.000 o 400.000 que va a parar a manos de ese grupo de licitantes, de ese grupo que componen el comité de licitación, en especial a quien dirige la institución, en una acción fraudulenta que se llama soborno. O sea que el 30 o el 40% de lo que usted compra no llega, porque solo llega el 60 o el 70%, ese otro 30 o 40% se queda en soborno y en detrimento del presupuesto nacional y de todos los dominicanos que pagamos con los impuestos esos productos. De hecho, en el INAIPI se contrató una suma millonaria cuando empezó la pandemia para dar respuesta a los niños, para llevar alimentos a las casas de los niños porque no estaban yendo a la escuela fruto de la pandemia, entonces había que llevar los alimentos crudos a las casas y se licitó una cantidad de productos y hubo un empresario que participó en la licitación y se le llamó para decirle que si no daba una cantidad de dinero de lo que se iba a ganar, no iba a ganar la licitación, y él se atrevió a ir a la televisión. A partir de ahí se destapó ese entramado corrupto que funcionaba en INAIPI, y ese empresario demostró que a él lo chantajearon y por eso se destapó el lío y cayeron presos esos funcionarios de INAIPI, y todavía anda suelta Berlinesa Franco, pero no se sabe cuál va a ser su suerte porque, repito, el miércoles pasado Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, depositó un expediente en el PEPCA, en la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa, PEPCA, y va a ser investigada y posiblemente sea llamada de nuevo y posiblemente sea enjuiciada esa exfuncionaria que, por demás decir que es la viuda del político asesinado Juan de los Santos, Juancito Espor. Pero los otros 3 expedientes que desfilarían la semana que viene, vamos a estar atentos porque incluso se dice que hay expedientes por delito de alta tecnología. Gente que salió del tren administrativo, se fue a su casa y una semana después de estar en su casa, todavía estaba desde su casa borrando expedientes en las instituciones que administraban porque estaba demostrado que habían hecho actos de corrupción y no querían que las nuevas autoridades lo encontraran, y se le está dando, se le dio seguimiento y se le ha descubierto, y hoy, repito, por delito de tecnología, posiblemente la semana que viene vayan a la Procuraduría a dar declaraciones porque es un delito usted eliminar los discos duros, borrar las informaciones de discos duros de su casa en hackeo para que a usted no le descubran sus malas andanzas y la corrupción con que se manejó en esos estamentos. Así que la sociedad puede estar tranquila porque al parecer hay la intención de someter a la justicia a lo que cometieron hechos. Ayer salió a la luz pública una información del Contralor General de la República donde decía que ya hay varias instituciones que se están auditando, que la Contraloría está auditando a varias instituciones, pero que va a abarcar todo el universo de instituciones para fines de auditoría, para ver qué era lo que pasaba, cómo era que se hacían los fraudes. Bueno, y donde no donde no había corrupción, que se diga, no, tal institución se manejó transparente y ese funcionario puede ser premiado desde el punto de vista de la opinión pública, decir, no, fulano lo hizo bien, porque las auditorías que se le hicieron a esa institución no arrojaron ningún tipo de acto doloso. Pero las instituciones donde se demuestre que se cometió corrupción, hay que llevar a esa gente a la justicia y quitarle lo que se robaron. Cuando empezó el gobierno de Luis Abinader, una periodista, específicamente Altagracia Salazar, dijo que si en enero no había un preso por corrupción, el pueblo se iba a lanzar a la calle, ya sea vestido de verde, vestido de amarillo, vestido de negro o del color que fuese. Yo recuerdo que le cayeron encima a Altagracia Salazar por esas declaraciones porque el gobierno solo tenía una semana de instalado. Sin embargo, era válida la preocupación de ella porque
había que hacer la advertencia a la nueva administración pública que se instalaba, específicamente al nuevo Ministerio Público que se instalaba, para que accionara. Y por lo que veo, dice Miriam Germán que antes de diciembre, antes de que finalice el año, perdón, posiblemente ya se conozcan nombres de gente que podría ir preso. O sea que la advertencia de Altagracia Salazar ha surtido su efecto. Nosotros la apoyamos en ese momento y la seguimos apoyando. En enero tiene que haber gente presa ya, con expediente bien estructurado. Para eso, la Procuraduría nombró un grupo de fiscales extra, gente que se le está pagando dinero para que trabajen día y noche, manejando expedientes, desvelizando expedientes para preparar acusaciones sólidas que mañana no sean rebatidas en un tribunal y puedan llevar hasta las últimas consecuencias los casos de actos penales que riñan con la ley y sus funcionarios tienen que ir presos y devolverle al Estado lo robado que tanto lo necesita en este momento de crisis económica, fruto de la pandemia y fruto del robo. Yo quiero que ustedes sepan que en el pasado gobierno, la pasada Cámara de Cuentas, que es el organismo que está llamado a auditar todas las instituciones, en 7 años no auditó nunca a instituciones como el Ministerio de Educación, el Plan Social de la Presidencia, el Ministerio de Obra Pública. O sea, los ministerios que manejaban y las instituciones que manejaban más recursos nunca se auditaron durante 7 años. Esas instituciones se manejaron a discrecionalidad. Esos presupuestos se manejaban de manera discrecional. Y hoy tenemos estos casos, como es el caso de Obra Pública, que está sometido el pasado incumbente, el señor Gonzalo Castillo, por la compra en solo 6 meses de unos 11.500 millones de pesos en asfalto caliente, en un momento en que él estaba corriendo para ser candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, y que esos fondos no están transparentados porque se licitaron de manera obtusa. No se sabe cómo fue que se manejaron y el Estado pudo haber perdido ahí una gran cantidad de recursos en la compra de su asfalto, que repito, involucra la cantidad de unos 11.500 millones de dólares. Y la Cámara de Cuentas nunca auditó esas instituciones que manejaban los mayor presupuestos, como repito, como obra pública, educación, el plan social, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde estaba otro corrupto como es el caso de José Ramón Peralta. Y hoy tienen que dar declaraciones y tienen que demostrarle a este país que sus fortunas personales son fruto de un ilícito y no del robo al erario, porque de demostrarse que les robaron al pueblo, tienen que ir presos y devolver su fortuna para el disfrute de todos los dominicanos.